nuevo capítulo en el cual pues tengo una gran invitada, alguien que había estado invitando desde hace mucho tiempo porque sé que pues nos vas a dar mucho valor con lo que nos tienes que compartir y pues quiero presentarles a la psicóloga Gabriela Rascón. Gracias, Gaby, por aceptar esta invitación. No, gracias a ti por la invitación. Oye, pues estoy muy interesado primero por la especialidad o el enfoque que tú tienes y tenía ahí como la duda. Yo he escuchado de la terapia breve estratégica, pero en tu caso es terapia sistémica breve. ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? O háblame de eso. No, va casi muy similar. La terapia sistémica es como que la generalidad. Okay. De estas se desglosan muchas otras terapias, como la terapia breve estratégica, Okay. la terapia ericksoniana, la terapia neurolingüística, o sea, se desglosa de esto, de la terapia sistémica breve. Es como el papá de los demás enfoques, ¿sí? Este tipo de terapia lo que trabaja más que nada observa, en este caso al consultante, dentro de un sistema familiar. ¿Sí? Lo que sucede en él cuando llega a terapia, nosotros los sistémicos observamos la dinámica familiar, no lo aislamos. Muchas veces creen o creemos popularmente que si un miembro de la familia tiene un problema, él solo es el del problema, sino que tenemos que aprender a observar a todo el sistema porque se habla que el síntoma, es decir, lo que la situación, vaya el problema que trae la persona, es compartido con la familia. Entonces en sí tú tienes como este análisis del contexto, pudiéramos decir. Y a veces como, bueno, he conocido distintos psicólogos, psicólogas que abordan la psicología, pues obviamente desde la persona. Pero qué interesante saber que realmente existe todavía un contexto que puede rodear un problema, que más adelante vamos a hablar como de eso. Creo que traes un tema muy, muy interesante cuanto a lo que se hace referencia a lo que es un problema o con lo que lidiamos. Pero, ¿cómo supiste de este enfoque o por qué fue que decidiste elegirlo? Porque al menos pues yo no conozco a alguien más aquí en la región que tenga este enfoque. Es que, de hecho, hay varias personas que tienen el enfoque sistémico, solo que no se le da como la visibilidad, la puede visibilidad, ser. Y los simples mortales, pues ni siquiera sabemos que existe, ¿no? Ni qué significa. Sí, de hecho, conozco muchas personas que sí. Yo cuando comencé a estudiar esta maestría no sabía que llevaba un enfoque sistémico. Ya cuando lo fui explorando, está muy interesante porque creo que desde la universidad nos enseñan como que el individuo es el que posee o el que tiene el problema. Si lo aislamos y entonces en este tipo de enfoques de terapia lo unimos a un sistema. ¿Sí? Observamos toda la dinámica. No necesariamente se trabaja con toda la familia, entonces se puede trabajar de una manera muy indirecta con la familia, pero la terapia sistémica, sus raíces es la terapia familiar. Solo que se fue como evolucionando y fue de alguna manera como, pues de pronto apareció lo que fue la terapia sistémica individual. Sí, aunque es la persona la que llega a consulta, observamos todo el sistema familiar en el que se desenvuelve. ¿Y cuál es entonces como tu mecánica en cuanto al abordaje terapéutico, ¿no? ¿Cuál es como tu mecánica en cuanto al abordaje terapéutico en relación a, pues, buscas atender pacientes con ciertos problemas o siempre buscas esta parte de familiar o su contexto? No, trabajo como la parte de se le llama como lo individual, todo como se desenvuelve individualmente, pero también voy como rastreando la parte de la familia, ¿sí? No es como que siempre se habla de la familia, no. De hecho, de repente se explora, por ejemplo, con la situación de la ansiedad, cuando te visita la ansiedad por las noches, tu familia qué hace, qué dice, ese tipo como de preguntas donde integran a la familia, pero no es como que, al menos en la terapia sistémica individual, pues sí se jala un poquito a la familia, pero sí se enfoca mucho en el individuo, pero no lo aislamos, no es como que él solamente tiene el problema, ¿no? Sino cómo también reacciona el contexto familiar ante el problema de la persona. ¿Y qué tan importante es esto? O sea, ¿qué tan importante es de que uno como persona que tiene algún problema, que tiene alguna situación, padece de algún problema emocional, no sé, hablo desde una ruptura, hablo desde ansiedad y todo eso, pues, ¿qué tan importante es que conozcas todo este contexto? Mucho.
porque muchas veces la ansiedad que se puede generar o la dinámica de las relaciones amorosas tiene mucho que ver cómo se relacionan con la familia. Okay. Sí, entonces sí, por ejemplo, llega una persona con una cuestión de ansiedad y se les hace una exploración si en su familia se ha pasado ansiedad, ¿verdad? Porque muchas veces son como aprendidas por el hecho de estar ante eventos de ansiedad dentro de la familia. Entonces hacen preguntas similares así como en la familia, pero pues no es la terapia familiar, ¿verdad? Si en caso de que fuera terapia familiar, pues se explorara mucho más la parte de la familia, solamente se le pregunta o se rastrea un poco de información. Y eso es lo que te iba a preguntar, o sea, si al final de cuentas tienes un paciente y vas a tener que entrevistar a toda la familia o... A veces sí se puede. ¿sí? Okay. Y no necesariamente es la terapia familiar, solamente para explorar cómo la persona o la familia responden ante la ansiedad de la persona, en este caso que sea ansiedad. ¿sí? Lo que pasa es que a veces nos suena así como raro, extraño, porque estamos acostumbrados a trabajar un tipo de terapia lineal, que solo es con el consultante. Claro. Y la parte de la circularidad es cuando ya integramos miembros de la familia para explorar un poquito, ¿verdad? Sí. Fíjate, y es que a veces como persona, porque voy a hablarlo voy a aislarme un poco de lo que es un profesional de la salud mental, voy a aislarme de incluso un profesional de la salud, pero muchas veces como persona no entendemos la necesidad de buscar esta ayuda con un psicólogo, ¿no? Ya sabemos que esto ha evolucionado a raíz de una pandemia, viene y se multiplica, creo, la búsqueda de la ayuda hacia un psicólogo, pero muchas veces todavía existe este temor o este miedo de acercarse a buscar la ayuda necesaria. Y ahorita con lo que me platicas, desconocía tu enfoque, pero ahora logro como identificar, pues sí es cierto, muchas veces depende un problema de todo ese contexto, porque ese contexto pues me va a poder ayudar a mí como persona a buscar un resultado positivo o detectar ese problema, ¿no? Que se pueda estar presentando. Pero entonces, saber que pedir ayuda es importante, muchas veces nos guardamos ese sentimiento de que estamos pasando por algún problema y no sabemos pedir ayuda. ¿Qué tan importante es en tu área la búsqueda de que cualquier persona pueda pedir ayuda o es mejor quedarnos con nuestros propios sentimientos? ¿Tú qué recomiendas a tus pacientes? No, yo veo muy importante la petición de ayuda. Muchas personas llegan a terapia porque yo siento, y a lo mejor coincido, o van a coincidir muchos de mis colegas con lo que voy a decir, siento que es de los últimos recursos que utilizan las personas ante un problema. Claro. Ya cuando sienten que el problema ya lo saturó es cuando ya se buscan muchas alternativas más. La parte que importante es, bueno, ya me ha tocado escuchar bastante en terapia que dicen es que lo quería intentar yo solo, o yo que lo quería hacer solo. Y al final en terapia mucho del trabajo es tú solo. Sí, nosotros como terapeutas pues damos las herramientas, pero al final eres tú si tú quieres como generar el cambio o revertir esta situación por el que se ha llegado a terapia, sí. ¿no? Entonces totalmente importante la búsqueda de ayuda, saber pedir ayuda, porque estamos acostumbrados, creo que también culturalmente nos han enseñado y socialmente a que solos tenemos que resolver nuestros problemas y no. Y vuelvo otra vez a la cuestión, o sea, no me puedo aislar, necesito buscar a la sociedad o necesito buscar a las personas para que sean una fuente de apoyo. Entonces sí. Aquí, pero lamentablemente sí, siento que, claro, ya lo sabemos que ya está un poco más sensibilizado ese tema de ir con un psicólogo, ¿verdad? O con un terapeuta, pero sí hay todavía bastante resistencia. Sí, y hay algo también que ahorita lo pensaba, ¿no? Creo que pasa mucho en la nutrición y en la psicología que nosotros atendemos pacientes en crisis. Es decir, es difícil o casi no pasa que alguien diga, pues voy a ir con la psicóloga, me siento bien mentalmente, pero quiero ir a ver cómo ando, ¿no? Lo mismo pasa en nutrición.
no es como que alguien diga, no, pues yo me siento bien físicamente, siento que como bien, voy a ir a una consulta de nutrición a ver cómo ando. Es decir, nosotros atendemos personas en crisis. Cuando ya tengo el problema encima, cuando ya emocionalmente no sé qué hacer, es cuando entonces busco la consulta de psicología, y lo mismo pasa en nutrición. Me vi en el espejo, no me gustó lo que vi, o ya me siento cansado, ya no traigo energía. Cuando ya estoy en ese momento de crisis, es cuando entonces buscamos esta consulta de nutrición o psicología. Y eso muchas veces pues nos lleva a actuar por impulsos, ¿no? O sea, vamos motivados, yo le llamo la motivación negativa, ¿no? Como esta parte que me hace sentir mal y me motiva a actuar o a buscar la ayuda, pero ya cuando pasa esa energía que tenemos de motivación, pues volvemos otra vez o recaemos en estos hábitos. Entonces creo que desde tu área, pues sí, el que les brindes herramientas para no solo iniciar una terapia, sino cómo sostenerla. ¿Qué pasa en tu consulta? ¿Si logras sostener a un paciente? Porque creo que es algo también que es muy común que se desespera, ¿no? O nos llegamos a desesperar de que no vemos el resultado rápido. ¿Y qué tan importante ves tú esto de darle un seguimiento a un paciente, o que lleva su tiempo? ¿Qué pasa en cuanto a eso? En cuestión de tu primer pregunta, sí mantengo mucho a los consultantes, y desde las primeras sesiones los anticipo que esto es un proceso que va a tomar tiempo. No tanto como otro tipo de enfoques que pueden durar años en la terapia. Este es un enfoque breve, ¿verdad? Sí. Depende mucho, ¿verdad? Las circunstancias, puede ser 12 sesiones máximo, ¿verdad? Pero pues puede ser un poco más o un poco menos, perdón. Pero yo sí los voy anticipando desde el inicio, que ese es un proceso que se va de pasito en pasito. Y yo siempre les digo, es mejor que hagas algo pequeño, pero diferente. Y entonces pues se van armando, o los vamos como acompañando, o al menos yo, con muchas herramientas para ese tipo de situaciones. El seguimiento es muy importante, pasa mucho que ya comienzan a sentirse bien y se van. ¿Sí? Sí. Y no se permiten dar el cierre, pasa una situación, vuelven otra vez a la terapia, ¿verdad? Porque no se dio el cierre oportuno que se le debió de haber dado. Entonces, no por el simple hecho de sentirme bien significa que ya todo está bien. No, porque puede pasar algo que vuelva a sacudir otra vez la situación. A lo mejor no como la primera vez, como cuando llegan en crisis, como decías tú, como es cuando su primer acercamiento, pero pasa algo. Muchas veces puede ser algo pequeño y luego se cuentan la historia de que no están avanzando. Eso es algo que se ve mucho en terapia. O sea, tienen sesiones, tienen un tiempo en sesiones, sucede algo, los hace entrar en crisis y dicen, no he avanzado nada. Y entonces aquí es bien importante contenerlos, porque realmente sí hay un avance, pero ¿qué sucedió? Que hay una crisis, y así van a venir muchísimas otras crisis más. La cuestión aquí es cómo ayudarle a reconocer cuáles son las herramientas que tienen para cuando haya crisis, porque crisis van a haber. Okay. ¿Y en qué momento tú detectas cuando el problema pues es el contexto de lo que pueda estar viviendo esa persona? Bueno, he escuchado la teoría, ¿no? De que el problema no es el problema, que muchas veces es como la actitud que tomas ante un problema, ¿no? Uh-huh. Que a veces se nos vienen situaciones en nuestra vida diaria que lo vemos como, ya me quedé sin trabajo, o terminó mi pareja conmigo, y lo veo como este gran problema que se presenta en mi vida, y a veces nos dicen, es que no te preocupes, ¿no? Hasta la típica frase que se utiliza, ¿tu problema tiene solución? Sí, ¿para qué te preocupas? ¿Tu problema no tiene solución? No, ¿para qué te preocupas? Pero bueno, creo que al final de cuentas, y sí soy fiel creyente de que al final de cuentas es la actitud con la que tú enfrentas este problema. Pero bueno, yo sé que tú tienes una teoría todavía mucho más específica o estudiada referente al problema, referente al individuo. ¿Qué me puedes platicar de eso? No existe una realidad absoluta. Cada quien va creando su propia realidad, y tiene que ver con la narración que tú tengas de tu propia historia. Okay. Lo que te cuentas a ti mismo y lo que le cuentas a los demás. Entonces, depende ahí de cómo tú vas a reaccionar ante las situaciones. Muchas veces lo dicen, no es lo que pasa, sino cómo interpretas lo que pasa. Por eso hay personas que pueden vivir, por ejemplo, una situación muy fuerte. Por ejemplo, dos papás, ¿no?, que pierden un hijo, y el proceso de cada uno es muy, 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 muy diferente, a pesar de haber tenido la misma pérdida. Incluso muchas veces
como que lo común es que se separan los padres, ¿no? Sí. Sí, y la cuestión aquí viene en cómo es que yo estoy interpretando la realidad. La cuestión es que a veces nuestra mente pues nos juega muchos trucos, ¿no? Pues hay como una frase que dice que nosotros creamos nuestra propia prisión en nuestra mente, porque al final de cuentas lo que yo voy narrando es lo que yo voy interpretando, lo que yo narro es mi realidad. Y entonces si yo tengo una narración saturada del problema, donde siento que todos me hacen daño, o que no estoy prosperando, o que no estoy llegando como al lugar que yo quiero llegar, entonces esa es mi interpretación de la realidad y es lo que le voy a externalizar a las demás personas, ¿no? Me lo platico a mí, se lo platico a los demás de esta manera. Entonces, así se construye la realidad, o sea, ni siquiera es tanto lo que pasa afuera, sino como yo voy haciendo o armando este rompecabezas que me va haciendo armar esa realidad. Sí, y es que pudiéramos también entenderlo desde diferentes puntos. Obviamente no es lo mismo cuando yo me creo una realidad, siendo que durante toda mi vida pues he vivido a lo mejor en un ambiente con violencia, en un ambiente de escasez, y no es lo mismo a cuando he tenido un estilo de vida más cómodo quizá, y ahí entra esta parte de, bueno, me ha tocado madurar más pronto o he tenido que entender cómo funciona la vida, de qué manera le voy a dar esta interpretación, y pues me hace sentido con lo que dices, ¿no? Y al final de cuentas, pues somos personas que vamos a actuar conforme a ese sistema de experiencias, de creencias que nos van forjando un carácter. Pero ¿qué pasaría si una persona llega a tu consultorio y te dice, Gaby, pues yo hoy vengo porque ya estoy cansado de mi vida, quizá ya no me gusta la forma en la que yo me comporto, quizá no estoy viviendo un momento de mi vida donde me sienta cómodo emocionalmente, me siento frustrado, me siento enojado, me siento con todas las emociones detonantes, pero quiero hacer un cambio en mi vida? ¿Cómo trabajarías a esa persona que dice, quiero cambiar, pero no puedo, no sé cómo? ¿Qué tengo que hacer? Preguntarle el para qué quiere cambiar. Muchas veces cuando queremos buscar un cambio es porque, claro, ¿verdad? Ya andamos de alguna manera buscando mucho como el origen, el por qué. Quiero cambiar porque pasa esto, quiero cambiar porque pasa esto, quiero cambiar porque pasa esto. Y entonces, al menos en mi forma de trabajar, los ayudo mucho a que se narren o se pregunten más el para qué quiero hacer el cambio. ¿Sí? ¿Qué espero de mí? Pero también les pregunto, bueno, esta situación, ¿qué te está enseñando? ¿Sí? La cuestión del cambio es que muchas veces nos topamos mucho en la terapia que se ha estado cambiando durante mucho tiempo, se ha estado intentando, y lo que utilizan para cambiar no les ayuda. Entonces ahí está donde llegan con nosotros los psicólogos, porque ya no saben qué más buscar. Y entonces aquí nosotros exploramos mucho lo que son las soluciones intentadas. Se habla mucho que las soluciones intentadas son las que mantienen el problema. Entonces yo quiero cambiar un problema, pero tengo que empezar a preguntarme qué he estado intentando para cambiar el problema que no me funciona. Porque es como agregarle capitas, como si fuera una cebolla, capita tras capita tras capita. Y entonces es bien importante primero que nada explorar el para qué quiere cambiar y cuáles han sido los intentos de solución que han tenido que no funcionan. Y ojo, unos son muy buenos, hay unos intentos de solución buenísimos que les funcionaban a los 20 años, ¿no? Pero ya tienen 30, ya no les funciona a los 30. Y yo les digo mucho, a lo mejor esto que te funcionaba antes ya no te funciona ahora y puede hacer que en el futuro te vuelva a funcionar, pero tú te tienes que preguntar hoy qué me está funcionando para llegar a donde quiero llegar, ¿sí? Y esto es bien importante explorar, porque como que siempre queremos ir guiando a nuestro consultante luego directamente al problema. Entonces tenemos como que desmenuzar un poquito, poco a poco, quitando todas esas capas de intentos de solución hasta llegar ahora sí al problema que está en el centro. Sí. Y fíjate que regresando un poco a lo que se menciona como estas estrategias breves, ¿no? Desde la terapia estratégica breve, la terapia sistémica, todo lo que esto representa en ustedes. En algún momento lo platicaba, ¿no? Hay muchos sistemas de terapia
Hay muchos sistemas de terapia en las cuales pues se van al pasado, ¿no? De una persona, y yo lo ejemplificaba. En algún momento me preguntaba una persona, ¿tú cómo ves a las psicólogas que tienen este enfoque de las terapias breves? Bueno, les digo, en mi punto de vista, como simple mortal, lo veo así. Muchas veces tú vas al psicólogo y le platicas tus problemas y se van al origen, o como bien decías ahorita, a veces tardas un año, ¿no? Ahí en la consulta, porque van a ese origen y de cuando tú eras niño y lo que representa y el significado que le das ahora, y ahí te la puedes pasar, siendo que muchas veces yo lo que quiero es una solución rápida, ¿no? Oye, me siento mal en este momento, ayúdame, ¿no? A resolver. Y ejemplificaba con lo siguiente: imagínate que eres un niño, te caes y te dolió, creces, te vuelves a caer, te duele, y el psicólogo tradicional pues te va a decir, es que tú cuando eras niño te caíste y ahora pues representa esto. Y creo que la terapia breve habla más desde, oye, te caíste, pues te enseño a sobarte, ¿no? O te enseño a darle ese significado del el hoy, del ahora, y qué representa y cómo lo puedo solucionar. Tú dime, si hay una diferencia en la forma tradicional de dar terapia en relación a todos estos sistemas que no sé si son nuevos, ¿verdad? Pero que siento que están tomando gran relevancia. Sí, un poco, bueno, este enfoque que se va mucho a la infancia pues es el psicoanálisis, ¿verdad? Ok. Este es otro tipo de enfoque, pero fíjate que cuando este enfoque empezó, sí se dedicaban solamente al presente, y se dieron cuenta que sí tenían que volver un poquito al pasado, explorar un poquito, pero no instalarse ahí, lo que hace el psicoanálisis, ¿no? Es como, sí, ok, conozco un poquito tu infancia, pero nos vamos a regresar a tu presente, ¿sí? Porque en la cuestión de la infancia es, la infancia influye, pero no determina el adulto que vas a ser. Entonces, como que vamos a conocer un poquito, pero no nos vamos a instalar ahí. Eso que sucedió, cómo se sigue representando o cómo se transformó ahora que eres un adulto. Okay. Pero sí se dieron cuenta que sí tenían que indagar un poquito, pero hasta ahí, y regresarse al presente, como a diferencia del psicoanálisis, que sí se queda instalado ahí. Bueno, y entonces, entendiendo estas diferencias, ¿qué tan importante es ir a terapia y por qué sería importante? Es importante porque a veces necesitamos comprender o necesitamos conocer herramientas. Yo me gusta mucho manejarlo con esta analogía, no es como en tu casa. Tú tienes tu botiquín de emergencia si te duele la cabeza, el estómago, si tienes un dolor muscular, tú sabes qué hacer, ¿no? En el caso de la terapia es eso mismo también. Te damos una cajita de herramientas psicológicas, psicoemocionales para que tú puedas enfrentar cada situación. Entonces en la terapia es como, nosotros llevamos como que de hecho en este tipo de terapia cuidamos mucho como que no ser nosotros los que sabemos todo, ¿no? De hecho es algo que a mí me gusta mucho decirles, tú eres experto en tu vida y yo soy la experta en la psicoterapia, entonces entre los dos vamos a hacer como este match y entonces vamos a poder guiar a eso, a lo que tú necesitas, porque muchas veces volvemos a lo mismo, o sea, insisten mucho en lo mismo, en las mismas herramientas. Entonces la terapia lo que ofrece muchas veces son herramientas alternativas. Aparte de herramientas, también aprender a interpretar diferente, a narrar distinto. Y algo bien importante, a separarse del problema. En el caso de la ansiedad, por ejemplo, yo soy bien cuidadosa que cuando estamos hablando sobre ansiedad, yo les digo, bueno, ¿y la ansiedad cuando te visita? ¿Qué hace? ¿Qué sucede contigo? ¿Qué hacen los demás? O sea, hacer la referencia de que el problema está externo a esa persona, ¿verdad? No hablo de tu ansiedad. ¿Qué haces cuando tu ansiedad llega? No. ¿Qué haces cuando la ansiedad llega? Porque es bien importante aprender a externalizarme. Esa es otra parte bien importante de la terapia. Saber que el problema es el problema y yo soy yo. Simplemente a veces llega y me visita. Y eso es bien importante porque muchas veces en terapia escuchamos a la persona, por ejemplo, ansiosa, que dice, siempre estoy ansiosa. Y no es posible. No es posible porque el síntoma no es omnipresente. Hay momentos del día donde el síntoma no está, aunque sea 2 minutos. Pero esos 2 minutos del día son pequeñas ventanas que nosotros vamos identificando y las vamos ampliando, que se llama la excepción del síntoma, cuando el síntoma desaparece. Sí. Y es algo que muchas veces no se dan cuenta. Ahorita que hablabas como de esta parte de la ansiedad
Y se me hace muy interesante, como bien dices, porque siempre estamos enfocados en qué tengo que hacer yo cuando me da ansiedad, en lugar de verlo, como dices, desde lo exterior, ¿no? O sea, cómo reacciono ante esto que sucede. Y, y fíjate que la película ahorita me recordaba que la película de Intensamente me ayudó mucho a entender cómo funciona la ansiedad. Es decir, que la ansiedad pues tienes que aprender a vivirla, y es muy común que cuando tenemos ansiedad, las demás personas que hacen a nuestro alrededor, lo primero que nos dicen es tranquilo, ¿no? Yes. Sientes cuando dices, oye, pues es una emoción que quizá no estoy controlando, que estoy viviendo, y el que ustedes den estas herramientas para saber o aprender a vivir con esta ansiedad, pues es algo muy bueno, porque también te hace entender cómo funcionar tú de manera personal. Y además de esto, en el tema de hecho en la película Intensamente, al final, ¿no? Que está la ansiedad dando vueltas ahí junto con todas las emociones, y todas las emociones entendieron que la ansiedad era una emoción más con la que se tenían que vivir, que tenían que convivir, y cómo fue este cúmulo de emociones las que vivieron esa interacción. Pero el cómo tú lo estás llevando incluso a esta parte externa, pues ya habla de todavía un complemento mucho más funcional, ¿no? Para los pacientes. Entonces, pues bueno, ya hablando de esta importancia de los pacientes, pero ahora quiero abordarlo más a ti como persona, desde esta parte de por qué decidiste ser psicóloga, qué representa para ti la psicología y hacia dónde quieres llevarla. Bueno, mi interés por la psicología nació por una de mis hermanas que estudió psicología organizacional en la UACJ cuando estaba la industria, industria creo que era. Y ella me platicaba mucho y me llamó mucho la atención, y eso coincidió que se abrió la carrera y entré, ¿no? Desde ahí despertó mi curiosidad. Representa mucho para mí, la verdad me ha ayudado a entender mucho. Siempre creo que cuando estoy en un proceso como de psicoeducación o de terapia, siento que al mismo tiempo me hablo a mí misma, ¿verdad? Y esas son herramientas que me son de muchísima utilidad. A veces me pregunto y digo, bueno, esto lo maduré de esta manera por mi edad o porque es parte de mi profesión, y creo que tiene que ver con las dos, ¿verdad? Con la cuestión de mi edad y con la cuestión de que es algo que practico constantemente. Entonces ha sido muy representativo, me ha hecho cuestionarme muchas cosas, obviamente. Ahora que estoy como empezando o entrando en todo este mundo de lo sistémico, sobre la familia, sobre mi rol, ¿verdad? Dentro de mi sistema familiar. Y es algo que se vuelve muy significativo, porque al final de cuentas uno o yo llego a preguntarme, ¿verdad? O sea, lo que estoy haciendo, mis decisiones me están llevando a donde yo quiero llegar. Y sí, creo que de alguna manera lo he tomado con mucho cuidado, ¿verdad? Sobre todo, pero se ha vuelto algo muy, muy simbólico incluso para mí, de mucho autocrecimiento. Claro. También es muy común que el hecho ya tú como profesional pues empieza estos prejuicios que se tienen hacia los psicólogos, ¿no? En cuestión de que, oye, pues siempre vas a estar terapiando, siempre vas a estar leyendo la mente, y en esos aspectos, pues ¿tú cómo lo tomas? Pues la verdad es que soy muy respeto como que la opinión, más sé que es totalmente pues falsa, sobre todo en la parte de que los sí, o sea, eres psicóloga, pero también eres persona, ¿no? Sí. O sea, no necesariamente representa que todo el tiempo estés pensando en cómo se comporta la otra persona o sí, como tal. No. Pero a veces sí me pongo a pensar, digo, a veces sí me cuesta tener conversaciones como sin... Bueno, le voy a poner como la etiqueta normal, por así decirlo, porque sí me pongo como a analizar muchas cosas, pero eso está bien interesante. He aprendido mucho como a saber cuál es mi lugar. Por ejemplo, si estoy en una conversación con amigos y dicen comentarios y yo estoy así como un poquito hilando, pero soy como muy cuidadosa y no digo nada. O sea, sé cuál es mi lugar, en qué espacio. En la terapia sí, pues ahí me dejo ir, ¿verdad? Pero en otros contextos sociales sí puedo estar observando, no siempre, porque llega un punto en que
es cansado también. Pero sí puedo ser un poco observadora, pero me detengo bastante. Y sí, no, ahí viene Gaby a terapiarnos sí, otra vez. a leernos la mente. Que ese es un mito muy, muy común, el de leer la mente. Simplemente que anticipamos una posible respuesta, pero no es que leamos la mente, simplemente es como que posiblemente podría suceder esto después de esto. Y pasa que sucede y ya creen que sabíamos que era lo que iba a venir a futuro. Muy bien, Gaby. Ya para ir cerrando esta plática tan interesante, tú eres, quiero decirlo así, eres parte fundamental de Centro Serenia. Iniciaste con nosotros este proyecto y permaneces. ¿Qué representa para ti ser parte de Centro Serenia? ¿Y qué sientes que aportas tú a este centro? Que sabemos que estamos en crecimiento, hemos ido formando un gran equipo, hemos ido creciendo, pero tú iniciaste junto con nosotros y sí quiero saber esa parte, ¿no? Ya para cerrar, ¿qué representa para ti Centro Serenia y cómo lo sientes? No, pues primero que nada muy agradecida, ¿verdad? Por ser considerada en este proyecto desde un inicio, cuando venía todo cuando se estaba armando el proyecto, ¿no? Y representa para mí muchísimo, me da mucho gusto y valoro muchísimo la confianza que se me tiene, ¿verdad? Dentro del centro, porque al final trabajamos con personas, entonces puedo darme cuenta que observan mi capacidad, sobre todo también mi respeto por las personas que llegan aquí al centro, y es algo que valoro muchísimo, lo toco y lo tomo con mucho cuidado, y estoy muy agradecida, ¿verdad?, de formar parte de y creo que fue como un buen cambio, al menos yo en mi práctica, ¿verdad?, fue un buen cambio, que se sumaron otras también por la cuestión de la profesionalización un poco más ya específica, ¿no?, lo que hablamos ahorita de la maestría, pero de alguna manera me abrió muchas puertas y me he sentido muy a gusto y muy agradecida sobre todo. Y déjame decirte que eres un pilar fundamental, ¿no? O sea, realmente siempre que buscamos a alguien que represente Centro Serenia, pues Gaby, ¿no? O sea, Gaby, realmente tienes por tu experiencia que ya tienes y como bien dices, con esa seriedad en la que tú has trabajado, en la que has profesionalizado tu carrera, pues créeme que eso te va a llevar a seguir creciendo, y hemos visto también ese avance, ese crecimiento que tienes, pero yo sí te veo como un pilar, no solo aquí en el centro, o sea, yo te veo como un pilar a nivel regional. Creo que ya tienes estás generando ese renombre, estás marcando esa trayectoria, pues que te va a hacer representar como de las psicólogas más representativas de aquí de nuestra región. Entonces creo que tienes un gran potencial y un gran crecimiento con todo esto. Y por eso pues te agradezco mucho por habernos compartido en esta breve charla. Aprendí mucho de algo muy interesante, que cuando me mencionaste que tenías ese enfoque, dije, voy a guardarme esto para la plática, ¿verdad? Porque no quise ni siquiera investigar, indagar qué es. Dije, quiero que Gaby me platique qué es. No lo había escuchado. Por eso te digo, un simple mortal. Y yo sé que te tengo aquí al lado en el consultorio y no sabía realmente cómo trabajabas. Y eso me parece muy interesante. Muchas gracias, Gaby, por esta plática. Gracias. Sale.